Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Oscar Fernando Hernández Muñoz. En este momento queremos presentarles como grupo nuestro proyecto final de laboratorio de electrónica. Mis compañeros son Juan Camilo y Sofía Castrillón Bayona. Este es un proyecto que tiene el nombre de rectificación de onda, que transforma pues, voltajes de corriente alterna en voltajes de corriente directa. Es un proyecto que reúne los conocimientos vistos desde los más básicos, es decir, desde los circuitos en serie y paralelo, desde conocer las resistencias, hasta de pronto conocer un poco acerca de la electrónica no lineal, como es la electrónica de los semiconductores, es decir, diodos y transistores. Básicamente esto es un proyecto que, como ya lo decía, pues reúne todo esto y reúne algunos principios como la ley de Faraday, es decir, la ley de voltajes de Faraday. Reúne también los principios de rectificación a través del puente de diodos, que ya mis compañeros van a hablar específicamente de cada una de estas partes, la rectificación filtrada, que se da a través de los condensadores, la regulación, que se da a través de los transistores, y fuera de eso, pues, en cada una de estas partes de los semiciclos del puente de diodos, ellos van a hablar un poco de las polaridades y de cómo, a lo último, esta fuente es capaz de entregar tres tipos diferentes de voltaje constante. Bueno, vamos a comenzar en estos momentos con mi compañero Juan Camilo va a comenzar a hablarles acerca de la primera parte. Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Montoya y yo les voy a hablar pues, de la primera parte del funcionamiento de nuestro proyecto. Todo empieza pues, cuando conectamos el cable de poder al toma, que nos entrega 120 volts eficaces. Él entra a través del cable de poder al transformador, el cual aplica una ley de Faraday que nos relaciona el número de vueltas con con el voltaje de salida. Este transformador en específico, al recibir 120 volts AC, nos produce una salida de 12, 0 y menos 12 volts a través de un tap central. Cuando la corriente sale del transformador, pasa a un puente de diodos a través de sus dos ciclos, ya que pues todavía es una señal AC. Entonces, al entrar al puente de diodos, lo que hace es rectificar la onda. De ahí pues, por su ciclo positivo, nos va a entregar 12 volts y 5 volts. Yo les voy a explicar la parte de los 5 volts. Cuando la señal sale del puente de diodos, pasa primero a un condensador de 2200 microfaradios, que lo que hace pues, es filtrar la señal, haciendo que se aplane un poco. Después pasa por uno de estos transistores, que es un 7805. Al ser un 78 nos indica que nos va a entregar un voltaje positivo, y el 05 pues, nos indica que nos va a entregar 5 volts. Después de que sale del transistor, pues que lo que hace es regular nuestro voltaje. Después pasa a un capacitor cerámico de 100 picofaradios, que lo que hace es terminar de filtrar la señal, y finalmente pues pasa por una resistencia y un diodo LED, que sería este rojo, que lo que pues, nos indica o lo que nos muestra es el voltaje constante que tenemos en nuestro proyecto. Ya mi compañera Sofía les va a explicar la otra parte del circuito. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a explicar la parte del lado positivo y el lado negativo, que me va a permitir obtener un voltaje de salida de 12 y menos 12 volts. Entonces, asimismo, como la corriente se divide por el lado de los 5 volts, obtenemos que la corriente también se desvía para obtener un voltaje de 12 volts. Una vez pasa por el condensador de 2200 microfarad, la filtra de tal modo que pasa por el transistor de 7812, que me permite obtener un voltaje positivo de 12 volts. Es de tener en cuenta que en este transistor hay un diodo en paralelo en sentido inverso a la corriente, que me permite obtener este voltaje positivo. Una vez el voltaje es regulado para obtener los 12 voltios, pasa por un capacitor cerámico de 100 picofaradios,
que lo que hace es terminar de filtrar la señal y a partir del diodo vemos cómo este voltaje es obtenido, en este caso para 12 volts. Ahora bien, por el semiciclo negativo del puente de diodos también podemos obtener el voltaje de menos 12 volts, que lo que tiene de diferencia con el de 12 volts positivo es que los elementos, como son el capacitor de 2200 microfaradios, tiene la polaridad invertida con respecto a la Tierra, ya que en la parte de los 12 volts la polaridad negativa del capacitor va a la Tierra y en este caso del negativo la polaridad positiva va con respecto a la Tierra. La otra diferencia que tiene es que el diodo que se utiliza en este caso va en sentido directo a la corriente, lo que me permite que en este flujo se obtenga un voltaje negativo. ¿Qué otro elemento me permite obtener un voltaje negativo? El paso de la corriente por el transistor de 7912, que lo que tiene diferente es que este 79, después de este 79, lo que me indica es que vamos a obtener un voltaje negativo y el 12 de 12 volts. Asimismo, una vez pasa por ese transistor, pasa por un capacitor cerámico de 100 picofarads, que lo que hace es terminar de filtrar la corriente para obtener el voltaje de menos 12 que se observa en el diodo. Bueno, a continuación vamos a mostrarles el funcionamiento de los voltajes que se obtienen una vez tenemos el multímetro. Conectamos el multímetro a la parte siempre neutra de la Tierra y a los diferentes voltajes de 12, 5 y menos 12 volts. Sí, 4.82 menos 2. Dale. Chao. Menos 12.60 y 11.94. Sí.